Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitada en nuestro programa a Geraudí González, quien es editora junto a Néstor Mendoza de El Taller Blanco Ediciones, una editorial colombiana dirigida por venezolanos que comenzaron su trabajo en Bogotá en 2019 y ahora lo desarrollan en Cali. Sí, Alejandro, y con Geraudí González hablaremos sobre el milagro del Taller Blanco Ediciones de haber editado más de 60 títulos de escritores latinoamericanos y de otras latitudes también en poco más de 2 años. Hola, Hola, Geraudí. hola Xiaomi, hola Alejandro, un gusto estar por acá. Comencemos entonces, Geraudí. A ver, dinos una cosa. Ustedes han hecho 60 títulos. Cuéntanos cómo han logrado esa producción, qué tipo de textos, cómo es la factura. ¿Tienen una tendencia marcada hacia lo artesanal? Cuéntanos eso, Geraudí. Bien, sí, en realidad son más de 60 títulos en formato en su mayoría artesanal. También ahora convivimos con el formato tradicional, ¿verdad? Pero por supuesto el formato tradicional es el que hace mayor, digamos, tiene mayor peso. Son libros de literatura, son 4 colecciones: narrativa breve, poesía, prosa no ficción y dramaturgia, que es la más reciente. Pues, ¿cómo lo hemos logrado? Realmente con mucho trabajo duro. Han servido las relaciones con autores, pues con quienes manteníamos algún tipo de contacto en Venezuela. Y bueno, todo es, digamos, una cosa lleva a la otra, ¿no? Un autor publica y entonces recomienda a otro y así han ido llegando. ¿Qué se necesita? Pues básicamente, obviamente el talento literario, el talento para la escritura. Hemos publicado autores consagrados, pero también hemos dado la oportunidad de publicar autores más nobles, que también hacen un estupendo trabajo y que pues requieren ser publicados. Geraudí, ¿qué hacían Néstor Mendoza y tú en Venezuela? Tengo entendido que siempre han estado de una manera u otra ligados al mundo del libro. Sí, así es. En el caso de Néstor, pues trabajaba con la Dirección de Medios y Publicaciones de la Universidad de Carabobo, en Valencia, como corrector. Allí, por supuesto, se formó parte de su trabajo como editor también. Y en mi caso, como profesora universitaria del área de literatura en la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo. Y además, ambos pues tuvimos una formación de más de 7 años con la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, donde por supuesto también estuvimos en contacto con autores, con libros y con todo lo que tiene que ver pues con el mundo, no solo editorial, pero con el mundo de los libros en general y especialmente con el mundo de la literatura. Pero uno de los aspectos más delicados de un editor es definir a quién va a publicar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que ustedes aplican para seleccionar los autores? Sí, bueno, siempre se le solicita al autor o a la autora pues una selección de su trabajo, del trabajo que desea publicar. También en otros casos pues se ha hecho por invitación, pero básicamente es eso, ¿no? Una selección, se revisa, se mira, por supuesto se observa si tiene que ver de alguna forma u otra con los criterios que tenemos para publicar o con los criterios de la editorial, con el estilo de la editorial. Y bueno, por supuesto que sea un libro que no supere las 80, 90 páginas, ¿no? Incluso yo diría las 60 o 70 páginas en Word, porque luego eso se transforma en un libro mucho más numeroso. Ya para otro tipo de formatos o de textos más amplios, pues tenemos entonces el formato tradicional. Pero igual la idea no es publicar por publicar, sino que haya un trabajo consono y un trabajo que se ajuste bueno, a todos estos autores y autoras que hemos publicado durante estos 2 años y medio en el Taller Blanco Ediciones. Geraudí, cuéntanos un poco cómo les ha ido en el mercado editorial colombiano, ¿no? Un mercado grande, un mercado competido también, y bueno, ustedes tienen realmente poco tiempo. ¿Cómo los han recibido? ¿Cómo ha sido esa relación con el mundo del libro en Colombia?
Bueno, en realidad no nos podemos quejar, la relación y la receptividad ha sido muy buena. Nosotros iniciamos operaciones en Bogotá, pero claro, tenemos una ventaja, ya habíamos llegado con un concepto armado, ¿no? Con el logo de la editorial, con los permisos de la viuda de Montejo para poder usar ese nombre, en fin, con una serie de cosas que quizás eran de alguna manera un adelanto, ¿no? Para poder hacer una editorial o formar una editorial. Ya luego en Bogotá decidimos hacer operativo digamos, ese sueño y bueno, que se convirtió en una realidad. Y bueno, ahora en Cali, ya casi 2 años en Cali, año y medio en Cali, pues también la receptividad ha sido muy grande, o sea, ha sido muy buena. Es importante destacar que sí, es un mundo, es un medio competitivo o un medio competido, como dice Xiaomi, pero en realidad también hay mucho que aprender, ¿no? Porque hay un mercado muy valioso acá y hay editoriales independientes que también hacen un trabajo maravilloso, tanto en Bogotá como en Cali y por supuesto en otros espacios de Colombia. Entonces, en ese sentido, creo que es muy nutritivo y muy beneficioso hacer la editorial en este país. Bueno, mi pregunta, Geraldine, va un poco en esa misma dirección. ¿Cómo es el mercado colombiano? Es decir, ¿cómo se diferencia del venezolano? ¿Cómo han recibido el público lector el trabajo de ustedes? Bueno, muy interesante tu pregunta porque fíjate que pensábamos al inicio que quizás la receptividad iba a ser solamente, o que se iba a enfocar, mejor dicho, hacia los autores colombianos. Y no ha sido así, es decir, ha habido una apertura, por supuesto, con los autores colombianos, pero también ha habido una apertura muy interesante con los autores venezolanos. Autoras como, por ejemplo, Victoria de Estéfano y Yolanda Pantin, a quien ya conocen muchos acá. Ha sido increíble la aceptación, ¿no? Han sido de los libros que más aceptación han tenido, por ejemplo. Y no ha habido ese prurito de que, bueno, si no son autores colombianos no los voy a leer. Todo lo contrario, llega mucha gente preguntando por literatura venezolana, universitarios preguntando por literatura venezolana y otro tipo de lector que quizás no está vinculado al mundo académico, pero que también le interesa conocer nuestra literatura, pero así también autores y autoras de otras latitudes, ¿no? Puerto Rico, españoles, peruanos, mexicanos. Y eso ha sido muy interesante porque nos ha hecho ver que el lector colombiano es un lector amplio en ese sentido, ¿no? El que consume libros está abierto, no está ceñido por una nacionalidad, sino que está abierto a la lectura en general y eso es muy interesante y muy importante. Geraldine, llegan a Venezuela sus títulos. La industria editorial venezolana pues no atraviesa en este momento pues por sus mejores momentos. ¿Cómo puede hacer alguien eventualmente en Colombia también en Venezuela para adquirir los títulos de ustedes? Sí, bueno, digamos que algunos amigos, ¿no? Nos hemos buscado como estrategias, ¿no? Algunos autores venezolanos que han publicado con nosotros, bueno, cuando se hacen los envíos a Venezuela, pues se aprovecha y se envían otros envíos. También cabe destacar, y esto es muy importante, la Poeteca ha sido también vital en este sentido porque hace, por ejemplo, varios meses hicimos un donativo de aproximadamente casi 20 libros, casi 20 títulos a la Poeteca, pues con el fin también de que lleguen estos títulos allá, ¿no? Y fue muy importante y muy interesante. Claro, sabemos que solamente allí en Caracas, pero también intentamos que en otras partes lleguen. Hay autores que están en Valencia y que han podido llegar nuestros títulos allá, en Maracay, y bueno, en otras partes que ahorita se me escapan, pero que creo que esa ha sido como la forma hasta ahora. Andamos en esa búsqueda de pues seguir ampliando un poco los horizontes para que el libro o los libros lleguen allá con mayor, bueno, con mayor fluidez. Geraldine, y ya para cerrar, porque nos quedan muy pocos segundos, en la reciente Feria del Libro de Cali, ustedes recibieron el primer premio al talento editorial. ¿Qué significa ese reconocimiento para ustedes? Significa muchísimo porque es una oportunidad maravillosa para seguir trabajando y para publicar además como proyecto a una de las autoras más importantes de acá de Valle del Cauca, específicamente de Cali, que es Orieta Lozano. Es una autora pues de su generación y una de las referentes, digamos, vitales en la poesía colombiana y por supuesto en la poesía de Cali. Bueno, Y pues, bueno. Muchísimas gracias, Geraldine González, por acompañarnos A en el día de ustedes. hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo
ciudadano colombo-venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.